Esta historia trata sobre un chico que asiste a la escuela cuyo nombre es Arazo. Él tiene la habilidad especial de ver el futuro. En esta historia veremos cómo nuestro protagonista utiliza su habilidad para atraer chicas, lo que termina llevándolo a situaciones de lo más extrañas. Veremos cómo va creando un harén de chicas hermosas mientras intenta tener esa vida romántica en la preparatoria que todo adolescente sueña. Al inicio de la historia, vemos a Ito pensando para sí mismo lo grandioso que sería tener la habilidad de ver el futuro, como conocer las preguntas del próximo examen para sacar buenas notas o saber los números ganadores de la lotería para volverse rico. Pero la vida no es tan sencilla. De repente, un escenario aparece frente a sus ojos. Ve a una chica siendo atropellada por un auto que va a gran velocidad. Se detiene de inmediato, mira a su alrededor y llega a la conclusión de que acaba de ver un vistazo del futuro. Busca desesperadamente a la chica que vio siendo atropellada por un coche amarillo en su visión. Corriendo hacia ella, la toma por detrás y la jala hacia atrás, gritándole que se detenga. La chica, intimidada por ser sujetada por un desconocido, reacciona con miedo. Ito trata desesperadamente de hacerle entender la situación, explicando que solo quería salvarla de un accidente. Pero al no tener pruebas, es etiquetado de inmediato como un pervertido. Y en lugar de gratitud, termina siendo abofeteado por ella. Entonces piensa que la chica actuó como si nunca se hubiera tropezado con alguien antes. Intentando animarse, piensa, al menos pude salvarla. Después de un rato, el auto deportivo amarillo que vio en su visión pasa a toda velocidad por el camino junto a él. El nombre de nuestro protagonista es Ito Arazo y tiene la habilidad de ver el futuro. Obtuvo este misterioso poder después de estar al borde de la muerte en un accidente. Siente que agarrar a la chica por detrás fue un poco inapropiado. Pero intenta tranquilizarse de nuevo pensando, al menos la salvé del coche que venía a toda velocidad. Pero a cambio, recibí una bofetada. Se siente un poco triste por haber sido golpeado cuando solo quería ayudar, y se da cuenta de que no puede controlar muy bien su habilidad. En el mejor de los casos, puede ver solo unos segundos hacia el futuro, y ni siquiera ocurre con frecuencia. Frustrado, murmura para sí mismo que quiere morir, pero de pronto es regañado por una mujer que le dice que deje de hablar así a su edad y que mejor le consiga un hombre. A lo que Ito responde de inmediato que ella necesita dejar de ampliar su campo de citas para incluir a estudiantes de preparatoria. La mujer se llama Koichi Ayako, y es una persona de buen corazón que acogió a Ito cuando no tenía a nadie tras el accidente de sus padres. Ahora, nuestro protagonista vive solo con ella, algo que muchos estudiantes de secundaria envidiarían. Pero en realidad, Ayako-san es una adulta consentida que pasa la mayoría del tiempo recuperándose de sus resacas tras noches de bebida salvaje. Ella le pide a Ito que vaya a recoger su uniforme al mercado después de comer, a lo que él se queja diciendo que pudo habérselo pedido cuando él ya estaba en la ciudad. Intentando justificarse, ella dice que quería que se acostumbrara al lugar, aunque en realidad se le había olvidado por completo lo del uniforme. Ito se siente un poco decepcionado y no le agrada salir luego del incidente de la bofetada que ocurrió esa misma mañana. Las visiones que tiene de vez en cuando solo le muestran unos minutos del futuro, y la mayoría revelan resultados desagradables. Piensa que no ayudó a la chica por un sentido de justicia, sino porque dejar morir a alguien tras ver su destino y no hacer nada le provocaría noches sin dormir y una gran culpa. Trata de convencerse de que lo hace por su propio bien, para no arrepentirse en el futuro. Aún así, espera poder pasar unos días tranquilos y sin sobresaltos en su nueva escuela. De pronto, empieza a ver otra visión del futuro. Dos niños, mientras juegan, corren hacia él y chocan accidentalmente, haciendo que su juguete caiga al río cercano. El pánico se apodera de él. Piensa de inmediato en lo que pasó esa mañana y cómo probablemente será culpado de nuevo por lo que ocurra. Preocupado por ser regañado por los padres de los niños, rápidamente esquiva a los niños, evitando el choque por completo. Piensa para sí mismo. A veces,
ver el futuro es realmente útil. Al menos ahora, los niños no perderán su juguete. Pero entonces, ¡splash! Los niños chocan con una chica en lugar de con él, haciendo que el juguete caiga al río. La chica comienza a disculparse y les promete que lo recuperará, al darse cuenta de lo importante que es para ellos. Ellos le dicen que fue un regalo de su mamá. Justo cuando la chica está a punto de saltar al río, el protagonista corre hacia ella, confundido, y pregunta qué está pasando. Se sorprende al escuchar que la chica realmente va a saltar. Con determinación en los ojos, ella se lanza al río. Ito, de pie junto al agua, espera a que ella salga. Pero al pasar el tiempo, no sale a la superficie. Los niños empiezan a entrar en pánico, y él rápidamente trata de calmarlos diciendo, «Se ve como alguien que nada bien». Pero entonces, la tragedia golpea. Se da cuenta, ella no sabe nadar. Sin perder un segundo, se quita la chaqueta y la mochila, y se lanza al río tras ella. Después de sacar a la chica del agua, nuestro protagonista está aterrorizado. Pensó que iba a morir de agotamiento. Los niños corren hacia ellos, comprobando si están bien mientras se arrastran hacia tierra firme, y les preguntan si están bien. La chica, con una actitud orgullosa, les guiñó un ojo. El protagonista pensó para sí mismo, está actuando así aunque estaba ahogándose hace solo unos segundos. Ella devolvió el juguete a los niños y les dijo que no lo dejaran caer de nuevo. Una vez más, Ito se sorprendió al pensar que incluso mientras se ahogaba, no soltó el objetivo para recuperar el juguete. Ito se sintió algo confundido sobre cómo acabó otra vez en una situación así. La chica luego se giró hacia él y le agradeció por salvarle la vida. Al ver eso, la cara del protagonista se puso roja. Ella lo notó y le preguntó si pasaba algo, a lo que él respondió tartamudeando. «Ropa». De repente, vemos que la ropa de la chica se volvió transparente por haberse mojado con el agua del río. Tardó un momento en entender lo que estaba pasando. Luego intentó cubrir su cuerpo como pudo ante la mirada del protagonista, respondiendo nerviosa que normalmente no usa ropa tan llamativa. Estaba completamente avergonzada e intentó justificarse, diciendo que no tenía otra ropa para usar ese día y que normalmente no usa ropa interior tan sugerente. De pronto, después de pensar un poco, la chica empezó a dudar del protagonista. Le preguntó si había hecho que esos niños la chocaran a propósito, para poder ver su cuerpo. Se empezó a acercar a él mientras lo acusaba, haciendo que Ito se sintiera incómodo, ya que no quería ser culpado falsamente por segunda vez en el mismo día. Ella iba a decir algo más, pero fue interrumpida por un estornudo. Al ver que tenía frío, el protagonista le puso su chaqueta encima, pensando que eso la ayudaría a mantenerse caliente. Le dijo que se la devolviera otro día, intentando no hacer la situación aún más complicada. Después, Ito salió corriendo. De pronto la chica empezó a sentirse culpable por haber dudado de él. Sintió que Ito le recordaba a su hermano. Con las mejillas sonrojadas, esperaba poder verlo de nuevo en el futuro. Al regresar a casa, Ayako le preguntó a Ito cómo terminó completamente empapado si solo debía recoger el uniforme. El protagonista comenzó a dudar de su suerte, dándose cuenta de que lo habían abofeteado por la mañana y empapado por la tarde. Pensó que tal vez debía hacerse una limpieza espiritual. Estaba preocupado por el día siguiente en la escuela, ya que las cosas malas parecían seguirlo a donde fuera. Después de eso, se fue a dormir. El escenario cambia de repente a un edificio escolar. Ahora vemos a la chica del día anterior, a quien Ito salvó de ser atropellada por un coche. Ella piensa para sí misma que una sola bofetada no fue suficiente para un pervertido como él. Debería haberle dado 2. Además, piensa que jamás lo perdonará. Parece que su nombre es Yuri. De repente es interrumpida por la chica a la que Ito salvó de ahogarse el día anterior. Se revela que su nombre es Hanami. Yuri empieza a desahogarse sobre el incidente que vivió, contándole a Hanami que un tipo cualquiera la abrazó por detrás, a plena luz del día. Al escuchar esto, Hanami dice que es imperdonable, y que definitivamente le hará pagar. Justo cuando Hanami iba a decir algo más, la profesora entró en la clase,
obligándola a volver a su asiento. La profesora esperó a que la clase se calmara, y luego anunció que un nuevo estudiante transferido se uniría a ellos. Y como podemos ver, el estudiante transferido no es otro que Ito Arazo. Al entrar al aula, murmura para sí mismo que, aunque pueda ver unos minutos en el futuro, la vida nunca es sencilla, ya que sus visiones solo le traen problemas. Yuri se queda en shock al ver que el pervertido entra a su clase. Mientras Ito entra, cruza miradas con Yuri, y de inmediato la reconoce como la chica que salvó ayer. Cuestionándose mentalmente por qué está allí, se da cuenta de que ha terminado en la misma escuela que ella, y no solo eso, en la misma clase. Al ver que ambos se miraban, la profesora le preguntó a Yuri si ya conocía al nuevo estudiante. Ella respondió fríamente y con tono de asco: «No conozco a ese pervertido». Al escuchar esto, el protagonista ruega mentalmente que pare. De repente la profesora se pone sospechosa y concluye que esto podría ser una historia del género comedia romántica. Ito escucha esto por accidente y empieza a cuestionar la cordura de su profesora. Luego, la profesora lo presenta oficialmente a la clase, diciendo: «Este es Ito Arazo, el nuevo estudiante transferido». Menciona que ha pasado por algunas circunstancias familiares difíciles y pide a todos que se lleven bien con él. Ito vuelve a pensar que esta profesora no es normal, algo que ya había notado al verlo en la sala del personal. Entonces, la profesora reorganiza los asientos a propósito y obliga a Ito a sentarse al lado de Yuri. Ito se sienta con cierta incomodidad en su nuevo lugar, odiando a la profesora y pensando que todo fue planeado desde el principio. Puede sentir una mirada intensa viniendo desde el asiento a su lado. Al mirarla de cerca, se da cuenta de que tiene un rostro y una figura hermosos, y que en circunstancias normales le habría encantado sentarse junto a ella. Intentando tener un comienzo normal en su nueva escuela, trata de iniciar una conversación con Yuri. Le pide que deje de mirarlo con tanto odio. A lo que ella responde de inmediato: «¿Cómo puedes decir eso después de intentar manosearme ayer?». Él trató de aclararlo diciendo que todo fue un malentendido, pero fue reprendido por Yuri, quien dijo: «¿Cómo va a ser un malentendido si de la nada me abrazaste por detrás sin ninguna razón?». Él agregó que solo intentaba salvarla de un accidente. Yuri aún no podía creerlo y dijo: «Dijiste lo mismo ayer». «¿Y qué se supone que significa eso?». Ella continuó regañándolo, diciéndole que se inventara una mejor excusa. En ese punto, Ito estaba agotado, preguntándose si realmente había alguna forma de aclarar el malentendido. Decirle que podía ver el futuro solo lo haría parecer un loco ante ella. Yuri le dijo que no lo perdonaría solo con una bofetada. Ito se sintió un poco deprimido por cómo había comenzado su primer día de escuela, siendo odiado desde el primer momento. Aún así, Ito estaba bien con eso, ya que estaba acostumbrado a estar solo. De repente, el profesor interrumpió, diciendo que el período de tutoría había terminado. Ito suspiró internamente, pensando que aunque podía ver el futuro, eso no le ayudaba a mejorar su vida. Su tren de pensamiento fue interrumpido por un chico sentado cerca. El chico se inclinó hacia él y comentó sobre lo desastroso que fue la mañana, preguntando si le había hecho algo a Yuri, ya que ella lo miraba con tanto odio. El chico entonces se presentó como Sasaoka Sasuke y preguntó con curiosidad por qué Yuri lo miraba así. En lugar de responder a su pregunta, Ito le preguntó si Yuri era una chica famosa en la clase. Sasuke inmediatamente se animó y empezó a alabar a Yuri como un fan entusiasta diciendo: «Yuri es una belleza de cabello negro. Para un tipo de este campo, su mera existencia es refrescante». Agregó que tenía muchos admiradores. Ito sabía que no podía decirle la verdad, ya que contar que podía ver el futuro solo lo haría parecer un loco. Así que se inventó una excusa falsa, diciendo que tropezó y accidentalmente terminó abrazándola por detrás, lo que resultó en que lo abofetearan. Sasuke estalló en carcajadas y empezó a burlarse de lo desafortunado que fue su primer día. Su conversación fue interrumpida repentinamente por la chica que se había lanzado al río. Ella le preguntó a Ito si podía hablar con él un momento.
Sasuke quedó impactado al ver a Hanami, quien era considerada una de las chicas más hermosas de la escuela, junto con Yuri. Preguntó incrédulo, «Espera, ¿Hanami? ¿Tú quieres hablar con él?» Hanami respondió con calma que no necesitaba nada de él, sino de Ito. Sin dudarlo, comenzó a agradecerle con entusiasmo a Ito por haberla salvado el día anterior y se presentó como Hanami Nanami. Sasuke, incapaz de contener su curiosidad, comenzó a sacudir a Ito por los hombros, exigiendo saber cómo era que también conocía a Hanami. Sin embargo, su conversación fue interrumpida de nuevo cuando Hanami, de la nada, gritó: «Por cierto, puede que hayas visto mi ropa interior un poco erótica, pero quiero dejar claro que no tenemos ningún tipo de relación». Sasuke se congeló del asombro al escuchar lo de la ropa interior, y de inmediato se volvió hacia Ito, exigiéndole saber qué tipo de persona era en realidad. Antes de que Ito pudiera siquiera reaccionar, su conversación fue interrumpida por Yuri, quien accidentalmente había escuchado todo. Al oír aquello, su creencia de que Ito era un pervertido solo se reforzó. Hanami intentó explicar la situación y aclararla, pero Yuri se negó a escuchar. Con una expresión de disgusto, miró a Ito fijamente y declaró con firmeza: «Eres lo peor». Luego se dirigió a Hanami y le pidió que regresara a su asiento, diciendo que le preocupaba lo que Ito podría intentar a continuación. Ito, una vez más, se preguntó si era imposible aclarar este malentendido. Maldijo su mala suerte mentalmente, preguntándose por qué seguían pasándole cosas malas. Al final de la clase, Sasuke se acercó a Ito y le preguntó si quería volver a casa juntos. Mientras caminaban de regreso, Ito suspiró con frustración y comenzó a desahogarse sobre lo agotador que había sido el día. Sasuke sonrió y lo molestó, diciendo: «Vaya, tu primer día como estudiante nuevo terminó así, ¿eh?» Ito asintió, pensando en cómo la situación solo había empeorado por culpa de la profesora, quien había obligado a Yuri y a él a compartir libro empujando sus escritorios. Sasuke intentó animarlo. «Al menos deberías estar feliz de que hablaste con las dos chicas más guapas de la escuela en tu primer día». A lo que Ito respondió: «Ni siquiera las conozco, y mi situación con Yuri no es nada para celebrar». Sin embargo, Sasuke ni siquiera lo escuchaba y continuó: «Pero aún así, ¿no es increíble que interactuaras con chicas tan lindas desde el primer día?». Estaba tan metido en su mundo de fan que ignoró todo lo que Ito acababa de decir. Frustrado, Ito suspiró y murmuró: «Solo quiero aclarar el malentendido con Yuri. Eso es todo». Sasuke respondió con naturalidad: «Entonces solo tienes que explicárselo claramente y disculparte». Ito hizo una mueca y dijo: «Si tan solo fuera así de fácil». De repente, su visión se nubló. Estaba teniendo otra visión del futuro. En ella, vio a Sasuke parado al otro lado mientras él mismo estaba en medio de un campo de arroz. Ito se congeló de miedo. «¿Qué demonios? ¿Por qué estoy en un campo de arroz?». Asustado, se volvió rápidamente hacia Sasuke y le preguntó: «Oye, ¿hay algún campo de arroz cerca de aquí?». Sasuke respondió con naturalidad: «Sí, si seguimos caminando recto, nos toparemos con uno pronto». Al oír esto, Ito se tensó. «Necesito evitar que ese futuro ocurra». Sin pensarlo dos veces, le dijo a Sasuke: «Cambiemos de ruta». Mientras tanto, la escena cambia a una conversación entre Hanami y Yuri. Yuri todavía estaba enfadada por el hecho de que Ito había puesto sus manos sobre Hanami. Apretando los puños, apretó los dientes y declaró: «Jamás perdonaré a ese pervertido». Hanami intentó una vez más aclarar la situación. Dijo que Ito en realidad la había ayudado, pero Yuri la interrumpió rápidamente, diciendo que solo estaba siendo engañada por él, y que no era más que un pervertido. Hanami lo defendió, agregando que cuando Ito la ayudó ayer, solo estaba siendo amable y no intentó nada pervertido con ella. Sin embargo, Yuri, alzando la voz, argumentó que solo actuó con amabilidad para bajar su guardia, y así poder ver su ropa interior. Siguieron debatiendo, con Hanami insistiendo en que al menos deberían escuchar la versión de Ito,
mientras que Yuri se negaba a escuchar, descartando todo como excusas. De repente, llegaron al lugar exacto donde Ito había abrazado a Yuri por detrás. Yuri lo señaló y dijo: «Este es el lugar donde me acosó. Aquí fue donde me abrazó por detrás». Hanami inclinó la cabeza, preguntándose por qué Ito haría algo así. Yuri respondió: «Nadie sabe lo que pasa por la mente de un pervertido». Luego recordó que él había dicho algo sobre un auto amarillo. En ese momento, los ojos de Hanami se abrieron de par en par. Su padre era detective, y ella había escuchado sobre un accidente que involucró un auto deportivo amarillo que se estrelló contra un poste cercano debido al exceso de velocidad. Al oír esto, Yuri se quedó congelada por un segundo. Por primera vez, empezó a sentir dudas. Quizás Ito en realidad estaba diciendo la verdad. Tal vez, de verdad intentaba protegerla de ese coche. Pero se negó a aceptarlo tan fácilmente. Se dijo a sí misma que probablemente solo era una coincidencia. Sin embargo, en lo profundo de su mente, quedó un pensamiento persistente. ¿Y si él no hubiera estado allí para jalarme hacia atrás? ¿Habría sobrevivido? Su línea de pensamiento fue interrumpida de golpe. Levantó la vista y se congeló de la sorpresa. Dos figuras se acercaban a ellas. Para su sorpresa, eran Ito y Sasuke, parados justo frente a ellas. Ito estaba sentado en una mesa de cafetería, frente a Yuri y Hanami, con Sasuke sentado a su lado. Un momento de silencio llenó el aire. Ito seguía procesando cómo había terminado en una situación así. Todo lo que quería era evitar caer en el campo de arroz, pensó. Pero en su lugar, terminé encontrándome con Yuri y Hanami en el camino. Retrocediendo un poco. Después de que terminó la escuela, Ito y Sasuke se toparon con Yuri y Hanami en la calle. Sasuke las invitó casualmente, preguntando si querían volver juntas a casa tomando algo de té en el camino. Antes de que Ito pudiera reaccionar, Sasuke sonrió con picardía y añadió: «Oh, y haré que Ito nos invite a todos», sin ni siquiera preguntarle antes. Yuri abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir algo, Hanami aceptó de inmediato. Sin dudar ni un segundo. Antes de que Yuri pudiera insistir más, Hanami le recordó rápidamente que aún tenía algo que preguntarle a Ito. Yuri, sin querer que Hanami revelara algo innecesario, cambió de tema. Se volvió hacia Ito y Sasuke y dijo: «Está bien, pero ustedes dos nos invitan a algo dulce». De vuelta al presente. Pasaron algunos minutos de silencio incómodo en la cafetería. Finalmente, Sasuke rompió la tensión tratando de iniciar una conversación. Se inclinó hacia Ito y le susurró: «Es tu oportunidad, amigo. Pídele disculpas y aclara el malentendido». Ito suspiró internamente. «Quiero aclarar lo de Yuri», pensó. «Pero ¿por qué tuvimos que venir a esta cafetería, de todos los lugares?» Se volvió hacia Yuri y preguntó: «¿Por qué escogiste esta cafetería?» Ella respondió: «Porque me encanta este lugar. El encargado es una persona muy amable». A Ito se le hundió el estómago. Por supuesto, la encargada de la cafetería no era otra que Ayako-san, su tutora, y los observaba desde detrás del mostrador, con una mirada muy sospechosa. Para empeorar todo, la cafetería estaba en la planta baja de la casa donde vivía Ito. Mientras tanto, Hanami le pidió de repente a Yuri que probara un sorbo de su bebida. Al ver esta escena inesperadamente adorable, el corazón de Ito dio un vuelco. La atmósfera relajada, las chicas interactuando casualmente, no pudo evitar admirarlo. Se sintió extrañamente cómodo. Desafortunadamente, Yuri lo atrapó mirando a Hanami. Entrecerró los ojos y le gritó: «Deja de mirarla, pervertido». Ito se sobresaltó y replicó al instante: «No soy un pervertido». Yuri bufó, cruzándose de brazos. «¿Ah, no eres un pervertido?», se burló. «Entonces explícame por qué intentaste abrazarme por detrás ayer y todavía tienes la cara para defenderte». Ito suspiró profundamente. Ya se estaba acostumbrando a que ella le gritara. A estas alturas, seguir con ese tira y afloja era inútil. Ito respiró hondo.
No quiero empeorar esto, pensó. Si esto sigue así, mi vida escolar será un infierno. Seguía dudando en disculparse, sobre todo porque Ayako-san lo seguía observando. Pero finalmente reunió el valor. Está bien. Que sea lo que tenga que ser. Ito levantó la voz de repente, llamando a Yuri por su nombre. La intensidad inesperada hizo que Yuri se sobresaltara. Puso las manos sobre la mesa. Y entonces, se inclinó profundamente. Lo siento. Yuri lo miró completamente congelada. Estaba en shock, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Ito mantuvo la cabeza agachada y continuó. Realmente lamento lo que pasó ayer. Lo digo en serio. Todavía inclinado, esperó su respuesta. Yuri, nerviosa, dudó un momento antes de murmurar en voz baja. «Hai, algo que quiero preguntarte». Tragó saliva antes de hablar. «¿Por qué? ¿Me tocaste ayer?» Ito levantó la cabeza, exasperado. «No te toqué», protestó. «Te agarré por detrás porque quería salvarte de un accidente». Yuri, aún incrédula, cruzó los brazos y dijo, «Mentiroso. No había ningún coche pasando en ese momento». Además, trató de interrogarlo preguntándole cómo sabía que un coche amarillo venía hacia ellos en ese momento, sobre todo porque ella había oído que un coche amarillo se había accidentado cerca. Ito empezó a entrar en pánico al darse cuenta de que ese coche realmente se había estrellado y pensó cómo podría explicarle eso a Yuri. La conversación fue interrumpida por Sasuke, quien preguntó por el coche amarillo y dijo que él lo había visto corriendo por todos lados ayer. Ito, en su mente, le agradeció a Sasuke, aunque en su pánico se le olvidó su nombre. Luego intentó inventar una excusa para librarse de las acusaciones de Yuri. Murmullo tras murmullo, dijo que había visto el coche antes de encontrarse con Yuri en el camino y, al notar su velocidad, pensó que sería peligroso para alguien cruzar la calle. Por eso intentó detenerla. Parecía que Yuri todavía no estaba convencida, ya que lo miraba con ojos de halcón. Ito pensó avergonzado lo desesperada que sonaba su explicación. Yuri respiró profundo y dijo que lo dejaría pasar. Por ahora. Esto hizo que Ito se sintiera un poco aliviado, pensando que por fin había logrado resolver algo y que su vida escolar tal vez sería un poco más tranquila a partir de ahora. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos de nuevo cuando Yuri habló. Le dijo que todavía no le creía del todo lo que acababa de decir. Además, añadió que su respuesta no la convencía y que el hecho de que la abrazó por detrás seguía siendo innegable. Continuó diciendo que lo juzgaría por sí misma, no por su explicación, para determinar si decía la verdad o si realmente era un pervertido. Ito aún no estaba completamente libre de su sospecha. Además, lo advirtió que no revelara su verdadera naturaleza y que lo estaría vigilando. Cualquier alivio que Ito hubiese sentido desapareció cuando volvió a entrar en pánico al darse cuenta de que el malentendido no se había aclarado en absoluto. Yuri continuó diciendo que Ito tendría que invitarle el parfait de esa cafetería 10 veces, y solo entonces lo perdonaría por haberla abrazado por detrás. Deliberadamente, enfatizó el número 10 2 veces. Ella además le preguntó si de verdad pensaba que con disculparse una sola vez bastaba, y si creía que su cuerpo era tan barato como para arreglarlo todo con eso. Ito le gritó que dejara de decir cosas que podían malinterpretarse, especialmente con la gerente del café aún merodeando cerca. De pronto, Hanami empezó a sonrojarse de manera adorable y pareció relajarse al ver que ambos ya se habían reconciliado tras resolver el malentendido entre ellos. Tanto Ito como Yuri le gritaron al instante. Ito le pidió que no dijera cosas así, señalando que ese tipo de comentarios se hacen cuando realmente se llevan bien. Mientras tanto, Yuri también le pidió que parara, agregando que ese tipo de palabras son para personas que ya tienen confianza. Sasuke intervino en la conversación, señalando que al menos, por ahora, la situación ya estaba resuelta. Hanami le dio las gracias a Ito, diciendo que fue agradable volver a verlo, e Ito le respondió con una sonrisa. Aunque la tensión todavía flotaba en el ambiente para Ito, al menos se sentía contento de haber llegado a una especie de resolución.
Sasuke le preguntó a Ito dónde vivía, y él respondió casualmente que vivía justo allí, en el primer piso del café donde estaban sentados. Todos en la mesa quedaron boquiabiertos por la sorpresa. Ito pensó que quizá por fin su vida escolar sería un poco más tranquila, pero casi de inmediato, empezó a dudar de que eso fuera verdad. Las dos chicas y Sasuke salieron del café, conversando sobre regresar a casa. Sasuke trató de unirse al paseo, preguntando si podía ir con ellas, pero Yuri lo rechazó en seco. Ambas chicas seguían sorprendidas al saber que el café en realidad era el hogar de Ito, mientras Sasuke se quedó cabizbajo detrás de ellas, desanimado tras ser rechazado por Yuri. Yuri se encontraba en una pequeña encrucijada, pensando que si regresaba al café, se encontraría con Ito. Ese pensamiento le dificultaba regresar, aunque el lugar siempre había sido su favorito en la ciudad. De pronto, alguien la llamó desde atrás. Para su sorpresa, era la gerente del café parada justo detrás de ellas. Se quedaron paralizadas al ser abordadas por ella, ya que no habían olvidado nada dentro del local. Yuri rápidamente dedujo que la gerente debía ser la tutora de Ito, ya que era la dueña del lugar donde él vivía. Las chicas se sintieron un poco tensas ante su presencia. Sin embargo, ella las tranquilizó diciendo que no debían preocuparse, que solo había salido para darles las gracias. Agradeció que se hubieran hecho amigas de Ito, y agregó que jamás pensó que él traería amistades a casa en su primer día de escuela nueva. Continuó explicando que Ito tenía una situación familiar complicada y una actitud difícil, pero que aún así les pedía que siguieran siendo amigas de él, si era posible. Yuri, en su mente, pensaba que no quería ser amiga de Ito para nada. La gerente recibió las gracias de Hanami y Sasuke, mientras Yuri seguía atrapada en sus pensamientos. Ambos respondieron que les encantaría llevarse bien con Ito. Al ver que incluso Hanami aceptaba ser su amiga, Yuri sintió que no le quedaba otra opción más que seguirles la corriente. Así que aceptó de mala gana. Luego, los tres empezaron a preguntarle a la gerente si estaba bien dejar el café abierto mientras ella no estaba allí. Ella respondió que no había problema, que Ito aún estaba adentro. Le preguntaron si él solía ayudar desde que se mudó, y para su sorpresa, respondió que esa era la primera vez que Ito ayudaba con el trabajo del café. Desde adentro se escuchó un grito de Ito a todo pulmón, pidiéndole a la gerente que volviera al café. Parecía que los eventos que rodeaban a Ito estaban empezando a sanar su pasado y a cambiarlo poco a poco. Empezó a pensar para sí mismo que, aunque podía ver el futuro, el momento en que le llegaban esas visiones era completamente irregular, y solo le mostraban unos minutos por adelantado. En resumen, la vida no estaba diseñada para ser conveniente en lo absoluto. Pensó que ya estaba completamente tarde para la escuela, que en parte era su culpa por quedarse dormido, pero también culpaba a Ayako-san, diciendo que era su deber despertarlo para ir al colegio. Le gritó preguntándole por qué no lo había despertado, a lo que ella respondió que no despertaba chicos dormidos. No era parte de su política. Mientras caminaba hacia la escuela, se dio cuenta de que ya no tenía sentido apresurarse, pues de todos modos llegaría tarde. Decidió que mejor se tomaría su tiempo. Empezó a criticar su propia habilidad, pensando que si al menos sus visiones le mostraran algo útil, como saber con anticipación que llegaría tarde, entonces realmente le servirían para algo. De repente, otra escena futura comenzó a mostrarse en su mente. Vio a dos tipos molestando a una chica, impidiéndole ir a la escuela y pidiéndole que se quedara con ellos a pasar el rato. La chica los amenazó para que se largaran, diciendo que jamás saldría con tipos como ellos. Los chicos intentaron intimidarla, advirtiéndole que no se creyera demasiado lista, por su propio bien. De pronto, sus ojos se fijaron en Ito, quien estaba allí parado, observando la escena desarrollarse frente a él. Intentaron ahuyentarlo mientras jalaban con fuerza del brazo de la chica, intentando que se fuera con ellos. La visión terminó, e Ito volvió a la realidad. Estaba tenso tras ver otra visión problemática. Ni siquiera pudo procesar dónde había tenido lugar la escena, cuando de repente escuchó voces. Para su sorpresa,
No había tiempo de prevenir nada. La situación ya estaba ocurriendo justo delante de sus ojos. Dudó, debatiéndose internamente sobre qué hacer. Si se quedaba allí sin decir nada, el futuro que acababa de ver seguramente se volvería realidad. Evitar la situación sería mejor para él. Le evitaría meterse en otro problema. Pero también significaría dejar que la chica fuera acosada. Intentó convencerse de que no era asunto suyo, que no importaba. Pero no pudo ignorarlo. Ito llamó a la chica desde atrás, saludándola y disculpándose por hacerla esperar. Continuó, diciendo que se suponía que iban a saltarse clases e irse de cita, y le pidió que se fuera con él. Mientras hablaba, se regañaba mentalmente, preguntándose qué demonios estaba diciendo y por qué había usado la palabra cita. Los tipos dejaron de molestar a la chica y se enfocaron en Ito, preguntando si él era su novio. Ito necesitaba inventarse una excusa para respaldar lo que acababa de decir, pero ni siquiera sabía el nombre de la chica. Antes de que pudiera decir algo, la chica corrió hacia él y le agarró la mano. Le preguntó a Ito por qué había tardado tanto, añadiendo que por su culpa esos raros habían empezado a acosarla. Ito estaba completamente avergonzado por el hecho de que la chica había aceptado su excusa sin dudarlo. Luego lo jaló, gritándole que corriera más rápido. Los acosadores intentaron seguirlos por un rato, pero finalmente se dieron por vencidos. Después de correr un rato y asegurarse de que estaban lejos de los tipos, se detuvieron bajo un puente para recuperar el aliento. Ito estaba completamente exhausto. No esperaba que la chica empezara a correr así de repente. La chica se disculpó por hacerlo correr y le agradeció por salvarla de esos tipos, diciendo que le estaba completamente agradecida por haberla ayudado a salir de esa situación. Después de un momento, le preguntó por qué la había ayudado. Luego añadió otra pregunta, queriendo saber si él pensaba recibir algo a cambio por haberla ayudado. Ito se sorprendió por su repentina pregunta y trató de encontrar una respuesta, pero antes de poder decir algo, ella lo interrumpió nuevamente. De repente actuó un poco sospechosa y dijo, «Está bien». Entonces, empezó a acercarse lentamente a Ito, diciendo que le permitiría hacerlo con ella, pero solo una vez. Ito se puso completamente rojo por la provocación repentina, sin poder articular ni una palabra. Antes de que la situación pudiera escalar más, la chica de repente estalló en carcajadas. Dijo que solo estaba bromeando y que ni siquiera lo había tomado en serio. Ito se enfadó al darse cuenta de que ella solo lo había estado molestando. La chica luego miró hacia atrás y le pidió a Ito que caminara con ella. Ito todavía no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo, así que preguntó a dónde iban. La chica respondió que, ya que habían decidido saltarse clases ese día, se suponía que tenían una cita. Aún intentando provocarlo con la cara roja, pero Ito no estaba de humor para bromas. Él le dijo que todo había sido solo una excusa para evitar que los raros la siguieran, y que no lo había dicho en serio. La chica, sin responder directamente a eso, le pidió su nombre, diciendo que el suyo era Sana Fujibayashi. Ito respondió que su nombre era Ito Araso. La chica luego le pidió a Ito que siguiera caminando. Ito aún no estaba del todo seguro de la situación y preguntó si de verdad estaban yendo a una cita, ya que nunca había tenido una antes. La chica, ignorando todo lo que Ito decía, afirmó que como no había nada interesante por la zona, tomarían un tren hacia el siguiente pueblo para su cita. Ito seguía confundido sobre qué hacer. Esta era su primera cita, y no tenía idea de cómo debía comportarse. Sin su consentimiento, ahora podían parecer como una pareja saliendo. La chica dijo que no había comido nada desde la mañana y que deberían ir a comprar un crepé. Ito no estaba de acuerdo con su decisión, pero ella lo ignoró de nuevo, añadiendo que también quería probar una bebida nueva. Luego le ofreció a Ito que probara la bebida que ella estaba tomando, pero rápidamente se retractó, usando como excusa que sería un beso indirecto. Entonces, de repente recordó que quería comprar ropa nueva, y volvió a arrastrar a Ito con ella. Pasaron horas, y aún no terminaban de comprar ropa. Ito, completamente exhausto y cargando varias bolsas en las manos,
Le preguntó si todavía no habían terminado. En el camino vieron una cabina de purikura, y la chica le pidió a Ito que se tomaran unas fotos para conmemorar el día. De repente, Ito vio una imagen fugaz de Hanami y Yuri frente a sus ojos. Comenzó a asustarse, preguntándose si todas las citas eran así de agotadoras. Mientras tanto, la chica seguía llena de energía, hablando felizmente sobre lo bien que había estado el día. Luego le preguntó a Ito si aún tenía algo de tiempo, y si ya debían regresar, señalando las bolsas que él llevaba. Después de mirarlas, dijo que llamaría a un taxi y que no se preocupara. Ito pensó para sí mismo en cómo ella podía llamar un taxi con tanta facilidad, gastando dinero como si nada, sin mostrar ningún remordimiento ni duda. Empezó a preguntarse si sería una chica muy rica. Entonces, ella recordó que había una parada de taxis cerca, y que sería más rápido tomar uno desde allí hasta su pueblo. Luego le preguntó a Ito en qué año estaba en la escuela. Para su sorpresa, resultó que estaban en el mismo año. No podía creer que él tuviera la misma edad que ella y le preguntó si era un estudiante nuevo, ya que no lo había visto antes. Ito respondió que se había transferido a la escuela la semana pasada, a lo que ella contestó que entonces era el estudiante transferido del que hablaban los rumores. Ito le preguntó cuál era ese rumor, pero una vez más, ella ignoró su pregunta. En lugar de responder, llegó a la conclusión de que, si él hubiera sabido quién era ella desde el principio, probablemente no le habría hablado. Ito intentó preguntarle qué quería decir con eso, pero antes de que pudiera contestar, vio que un taxi se acercaba. Entonces le pidió a Ito que colocara las bolsas en el coche. Antes de marcharse, le dijo que si alguna vez se la encontraba en la escuela, debía saludarla. Luego, inesperadamente, se inclinó incómodamente cerca y le dijo que, si alguna vez él se lo pedía, ella lo ayudaría a graduarse como virgen. Ito empezó a entrar en pánico, y balbuceó que jamás le hablaría ni la reconocería en la escuela. La chica simplemente se rió y se despidió. Ito, avergonzado por la conversación, empezó a preguntarse cómo sabía ella que él era virgen, y si estaba acostumbrada a decir ese tipo de cosas. También comenzó a dudar si realmente había necesitado su ayuda para espantar a esos tipos raros. Así terminó finalmente un día pesado y agotador para Ito. Mientras tanto, la chica seguía mirando la foto que se había tomado con Ito. Pensaba para sí misma que Ito era alguien divertido de molestar, y recordar lo que había pasado aún la hacía reír. Lo llamó un buen chico y se preguntó si podría volver a verlo en la escuela o no. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Sasuke le preguntó a Ito qué había estado haciendo ayer, ya que se había saltado las clases. Le preguntó en tono burlón si había estado saliendo con otra chica, considerando que Ito tenía la costumbre de terminar con chicas a su alrededor la mayoría del tiempo. Ito no pudo refutar lo que Sasuke acababa de decir, ya que, de hecho, había pasado el día anterior con Fujibayashi. Pensó que contarle a Sasuke lo que había pasado el día anterior solo traería problemas innecesarios, así que decidió guardar silencio sobre la cita. Por eso, puso una excusa diciendo que simplemente se había quedado dormido. Sasuke dudó de su declaración, pero finalmente la aceptó. Comenzaron a caminar hacia el salón de clases. En el camino, Sasuke empezó a murmurar sobre la suerte de Ito y lo mucho que él también quería toparse con alguna chica hermosa mientras caminaba por la esquina. Justo antes de terminar su frase, un fuerte sonido vino desde su dirección. Sasuke había chocado con una chica. Ito intentó preguntarle si estaba bien. Sasuke comenzó a amenazar a la persona con la que acababa de chocar, diciéndole que tuviera más cuidado al caminar. Para su sorpresa, había chocado con Fujibayashi, la chica con la que Ito había salido ayer. Ella hizo una mueca de disgusto al cruzar miradas con Sasuke, pero al ver que Ito también estaba cerca, salió corriendo sin decir una sola palabra. Ito intentó llamarla por su nombre para detenerla, pero ya se había perdido entre la multitud. Aún estaba confundido sobre por qué había huido, incluso después de verlo. Sasuke asumió que Ito había hecho que Fujibayashi huyera y por eso le agradeció. Al ver que incluso Sasuke sabía su nombre,
Ito no pudo evitar preguntarle si era alguien famosa. Sasuke comenzó a decir que sobre Fujibayashi-san circulaban todo tipo de rumores y que tenía un novio delincuente bastante peligroso de Higashi High. Incluso advirtió a Ito que nadie sabía lo que podría pasar si Fujibayashi se fijaba en alguien. De repente, Ito cayó en la cuenta de que los tipos que habían estado acosando a Fujibayashi eran también de la misma escuela que su supuesto novio. La descripción que Sasuke acababa de dar no coincidía con la imagen que Ito tenía de Fujibayashi en su mente, por lo que le resultaba difícil de creer. Entonces preguntó si lo que decía era cierto o no, a lo que Sasuke respondió que él mismo no creía del todo en la veracidad de los rumores y que solo los había escuchado de otros. Agregó que también se decía que Fujibayashi tenía fama de quitarle la primera vez a los chicos, lo mismo que le había pasado a Ito el día anterior, cuando ella le dijo que le ayudaría a dejar de ser virgen. Sasuke añadió que él encantado le daría su primera vez si una chica tan guapa se le acercara. Ito se rió de él, ya que Sasuke había estado temblando de miedo apenas un minuto después de chocar con ella. Ito entró al salón y dejó su mochila sobre la mesa. Justo antes de sentarse, Yuri se acercó y comenzó a interrogarlo sobre por qué había faltado a clases el día anterior. Ito sintió una mirada nueva en ella, una que nunca antes había sentido. La hostilidad que solía tener hacia Ito había desaparecido por completo. Ito se inventó otra excusa para responder su pregunta, diciendo que no se sentía bien, y que por eso se había quedado en casa. Como siempre, Yuri dudó de la excusa que acababa de dar y volvió a cuestionarlo, diciendo que no le creía para nada. Ito ya estaba harto de tantas preguntas desde la mañana y le preguntó a Yuri por qué tenía tanto interés en que faltara. Yuri dijo que no era curiosidad, pero añadió que le había costado mucho sin él. Ito, confundido por lo que acababa de oír, le pidió que se explicara. Ella respondió con la excusa del comité escolar, lo cual le pareció sospechoso a Ito. Pensó que estaba ocultando algo. Yuri le explicó que tuvo que hacer todo el trabajo del comité de salud sola. Ito, sorprendido, respondió que nunca había aceptado unirse al comité de salud. Ella dijo que su consentimiento no importaba y que ya lo habían asignado durante la reunión de comités del día anterior. Agregó que se había ofrecido como representante del comité por parte de las chicas y que, como tardaron en escoger a un chico, la profesora lo asignó a él directamente. Ito no estaba nada feliz de haber sido elegido sin que se le preguntara. Yuri continuó, diciendo que su primer deber era revisar y reabastecer los suministros de higiene por toda la escuela, y que por su ausencia, ella tuvo que cubrir más áreas. Luego le ordenó que hiciera todo el trabajo del comité de ese día él solo, a lo cual accedió de mala gana, pero Yuri también había aceptado otra tarea especial como castigo por su ausencia. Ito estaba muy molesto y llamó a Yuri desgraciada, por aumentarle la carga. La tarea especial era vigilar la enfermería. El trabajo era agotador para Ito, aunque solo tenía que quedarse allí hasta que regresara la enfermera. No era una tarea normal del comité de salud. Yuri lo había hecho aceptar para castigarlo. No podía tolerar que Ito se hubiera escaqueado mientras los demás trabajaban. Al menos nadie venía a la enfermería, lo que hacía su deber un poco más fácil. Entonces, empezó a ver otra visión del futuro. Escuchó a dos personas hablar, una de ellas llorando porque quería irse a casa, y la otra preguntando si estaba bien. Al mirar hacia atrás, Ito vio a una chica tirada en la cancha de baloncesto, sujetándose la rodilla con dolor. De inmediato, se dio cuenta de que estaba teniendo una visión precognitiva. Pensó que estaba aburrido, y eso le daba cierta emoción. Se preguntó si la chica era del club de baloncesto. Antes de sacar conclusiones, alguien tocó la puerta. La puerta de la enfermería se abrió, y vio a una chica hermosa con un uniforme deportivo frente a él. Ella se sorprendió al ver a Ito sentado y preguntó si la profesora no estaba. Luego se acercó y le preguntó si era del comité de salud, a lo que Ito respondió que sí, y añadió que la maestra había salido. La chica se dirigió al armario, diciendo que no necesitaba a la profesora y que solo había ido a buscar cinta deportiva. Dijo que siempre le daban algo
y pidió a Ito que le avisara a la maestra que tomó una del estante, a lo que él accedió. Luego, ella se subió al taburete que tenía al lado y comenzó a colocarse cinta deportiva en las piernas. A Ito le pareció que la forma en la que estaba envolviendo la cinta era un poco desordenada, así que le preguntó si realmente lo estaba haciendo bien. Después de escuchar la preocupación de Ito, ella también empezó a dudar si lo había estado haciendo mal todo el tiempo. Ito se irritó al verla atarse y desatarse la cinta una y otra vez. Le parecía doloroso. Se ofreció a ayudarla. Sin pensarlo dos veces, ella aceptó su propuesta. Luego le dio las gracias y levantó su pierna hacia Ito. Ito se sonrojó por completo al tener que envolverle la pierna, pero sin demorarse, lo hizo. Estaba totalmente nervioso por el hecho de tener que tocar a una chica para hacerlo. Le pidió disculpas mientras envolvía la cinta alrededor de su pierna. Al ver lo profesional que lo hacía, la chica se sintió realmente agradecida con él. Ito le preguntó si se había torcido la pierna, a lo que la chica respondió que se llamaba Suika, del equipo de baloncesto, y le pidió que no fuera tan formal, ya que eran de la misma edad. Luego le preguntó si él era el famoso estudiante transferido. Suika, así se presentó, confirmó el nombre de Ito mientras le estrechaba la mano. De repente recordó que tenía práctica y debía volver. Ito le pidió que no se esforzara tanto, ya que podía empeorar la torcedura. Pero Suika le dijo que estaba bien ahora que él le había vendado la pierna y salió del aula tras darle las gracias. Una vez solo, Ito volvió a sentirse aburrido. Empezó a pensar en la visión futura que acababa de tener y si Takimoto-san era realmente la chica de su visión. Además, se preguntó si de verdad era buena idea que practicara con esa clase de lesión en la pierna. De pronto, se angustió por no haberla detenido. Al ver que la enfermera había regresado, salió rápidamente de la sala. Estaba completamente empapado en sudor, pero lo que más lo preocupaba era el miedo a que algo saliera mal si llegaba tarde. Finalmente encontró a Suika, que estaba jugando baloncesto. Antes de que pudiera decir algo, ella saltó para encestar, pero al caer, se lesionó accidentalmente. Ito ahora estaba completamente seguro de que su visión era cierta. Había visto a Suika jugar baloncesto y lastimarse mientras intentaba anotar. Comenzó a maldecirse por no haber evitado que Suika se lastimara. Se acercó a ella y le preguntó si estaba bien. Suika se sorprendió al escuchar una voz masculina de repente, y no esperaba ver a Ito allí. Se confundió al ver la expresión tensa de Ito. Le preguntó qué estaba pasando. Después de observarla más de cerca, Ito notó que parecía estar bastante bien, mientras que en su visión ella lucía mucho más afectada y dolida. Agregó que pensó que había tenido una caída grave. Se preguntó si el futuro había cambiado. Suika explicó que simplemente se había resbalado y caído. Ito se sintió aliviado al escuchar eso, y le preguntó si sus pies estaban bien. Yuri también estaba allí, escuchando la conversación. Suika tranquilizó a Ito diciendo que estaba bien, aunque su pie se sentía un poco incómodo. Ito le insistió que no debía forzarse tanto. Después de escuchar en silencio por un rato, Yuri pareció llegar a una conclusión. Le aconsejó a Suika que fuera a la enfermería, pero Suika se negó diciendo que estaba bien. Pero nadie podía discutir con Yuri una vez que ya había decidido algo. Yuri además señaló que Suika tenía una torcedura en la pierna izquierda. Luego miró a Ito y, guiñándole un ojo, le preguntó en tono de burla si podía acompañar a Suika a la enfermería y cargarla en su espalda. Ito estaba totalmente en contra de la sugerencia de Yuri, y enseguida le preguntó por qué lo había elegido a él. Yuri añadió que creía que Ito estaba preocupado por Suika, ya que había corrido a la cancha de baloncesto apenas escuchó su caída. También señaló que Ito era parte del comité de salud, y aunque sentía pena por pedirle eso, las demás chicas, al enterarse de su cargo, empezaron a animarlo a que cargara a Suika. Ito había caído completamente en la trampa de Yuri, y ya no podía defenderse ni rechazar su petición. Estaba confundido y enojado por terminar en una situación así. Sentía las miradas y los susurros de sus compañeros de clase y otros estudiantes mientras caminaba por el pasillo. Suika,
Avergonzada por estar en el centro de atención, intentó convencer a Ito de que la dejara caminar por su cuenta. Pero él se negó. Le explicó que si ella forzaba su pie lesionado, podría empeorarlo. Suika entonces le preguntó si ella era demasiado pesada, a lo que Ito respondió que estaba bien. Ella se disculpó con Ito, pensando que todo eso había pasado por su culpa. Ito la tranquilizó, diciéndole que no era su culpa y que él fue quien irrumpió de repente en la actividad de otro club, y que lo sentía. Mientras seguían caminando por el pasillo hacia la enfermería, Suika trató de consolar a Ito, diciéndole que no era culpa suya, que él solo estaba tratando de ayudar. Agregó que, por su culpa, Ito tuvo que cargarla a la espalda y le preguntó si la odiaba por eso. Añadió con un tono deprimido que no era nada femenina y que los chicos de su clase la trataban como a otro chico más. Siguió un momento de silencio, ya que Ito no sabía qué decir para consolarla. Finalmente, Ito le dijo que ella era como cualquier otra chica y que no la veía de forma diferente. Agregó que estaba seguro de que en ese momento llevaba a una chica a cuestas, lo que hizo que Suika se sintiera un poco más cómoda con él. Parecía que Suika empezaba a sentir algo por él. Estaba totalmente sonrojada después de escuchar esas palabras de Ito. Luego le preguntó a Ito qué hacía en la cancha de baloncesto en ese momento. Una vez más, Ito se encontraba acorralado en una situación de la que parecía imposible escapar. Comenzó a pensar en una excusa en su mente. Finalmente, dijo que estaba preocupado por Suika y que había ido a verla. Sin embargo, Suika lo cuestionó aún más, preguntándole si en verdad estaba preocupado por ella, considerando que solo se habían conocido ese mismo día. Luego, con sospecha, le preguntó si acaso tenía algún tipo de poder, ya que había corrido hacia la cancha como si supiera que algo iba a pasar. Ito comenzó a tartamudear, sin poder darle una respuesta clara, lo que solo aumentó las sospechas de Suika. Ahora más convencida, Suika le preguntó directamente si tenía alguna habilidad para ver el futuro. Ito se quedó paralizado al escuchar esa pregunta. Al ver la expresión de Ito, Suika comenzó a sentirse avergonzada, pensando que su pregunta la hacía sonar como una rara. Intentó cambiar de tema, diciendo que algo así no era posible y que solo estaba bromeando. Ito solo asintió torpemente, aún procesando lo que acababa de pasar. Ella agregó que había visto algo así en un dorama y que por eso terminó haciéndole esa pregunta. Ito respiró hondo, dándose cuenta de que casi lo habían descubierto. Por estar conversando, se desviaron del camino y terminaron frente a la enfermería. Suika le pidió a Ito que se detuviera y bajó de su espalda. Agregó que desde ahí podía caminar por su cuenta hasta la enfermera. Ito empezó a irse, pero antes de que pudiera alejarse, Suika lo llamó. Con las mejillas rojas, le dio las gracias. Ito comenzó a pensar que, aunque podía ver el futuro, eso no hacía su vida más fácil, ya que siempre terminaba en situaciones problemáticas. No había fin para las personas desafortunadas a las que ayudaba, y las cosas nunca parecían salirle bien. Sin embargo, esta vez se sentía afortunado. No le había pasado nada grave a Suika, y por primera vez en su vida, alguien le agradeció por prevenir un futuro desafortunado. Ese pensamiento lo alegró tanto que terminó dándole la bienvenida de vuelta. A la mañana siguiente, Ito estaba siendo regañado por Sasuke, quien parecía completamente deprimido. Sasuke le dijo que confiaba en él, pero que lo había traicionado, algo que nunca esperó. Con lágrimas en los ojos, le preguntó a Ito si tenía novia. Ito intentó negarlo, pero Sasuke no le creyó y lo llamó mentiroso. Al parecer, Sasuke había escuchado que alguien había visto a Ito cargando a una chica del equipo de baloncesto como si fuera una princesa. Para aclarar, Ito le dijo que solo le había dado un aventón en la espalda. Ito aún no entendía cómo el rumor se había propagado tan rápido, pero entonces escuchó a alguien expresar disgusto hacia él. Para su sorpresa, era Yuri, la misma que lo había obligado a llevar a Suika a la enfermería. Yuri lo llamó pervertido y se mostró sorprendida de que ya tuviera novia a solo una semana de haberse transferido. Además, reforzó su comentario diciendo que los pervertidos se movían muy rápido.
Ito se molestó al ver que Yuri no recibía ningún regaño pese a que tampoco había cumplido su rol como representante del comité de salud. Yuri entonces le preguntó si había vigilado bien la enfermería y si había revisado los productos de higiene, algo que Ito probablemente había olvidado. Él le pidió disculpas y le preguntó si estaba de mal humor porque él no había hecho su trabajo. Antes de que Yuri pudiera responder, Sasuke comentó que Ito era un cabeza hueca y que Yuri estaba celosa porque él había estado con otra chica. Yuri reaccionó enojada, diciendo que estaba molesta porque no había hecho bien su trabajo, y recalcando que había estado coqueteando y cargando a una chica como si fuera una princesa. Ito aclaró que no había pasado nada y que todo era una exageración. Parecía que Yuri sí estaba celosa de que Ito estuviera con otra. Luego gritó y le ordenó a Ito que asistiera a la reunión del comité de salud durante el almuerzo. Ito seguía sin entender por qué estaba tan enojada, demostrando que realmente era muy denso. Ito le preguntó entonces a Yuri por qué habría una reunión si se supone que solo ocurrían una vez al mes. Yuri respondió que era para prepararse para el evento de la próxima semana. Ito aún no entendía de qué evento hablaba, así que le preguntó a Sasuke. Sasuke le dijo que se preparara, porque lo que iba a oír lo sorprendería. Con una chispa de emoción en los ojos, Sasuke reveló que el evento escolar sería una excursión de escalada a la montaña.